No hay ninguna duda, Shrek es una de las mejores sagas animadas de la historia. Marcó un antes y un después en la industria de la animación y fue la primera película en ganar el Oscar a esa categoría. And the Oscar goes to Shrek. Y por supuesto logró obsesionar a toda la internet con su figura. En estas películas todo es espectacular y podríamos pasar horas hablando de lo que las vuelve únicas. Por ejemplo, sus geniales gags y situaciones humorísticas, las referencias en una, otra y otra parte, y las memorables secuencias de montaje con canciones populares. Pero no vamos a hablar de ninguna de estas cosas, sino de una idea que se esconde tras ellas. La historia es bastante sencilla. Un ogro feo y repugnante vive tranquilo en su pantano, hasta que un día su paz se ve interrumpida. Un bajito malvado llamado Lord Farquaad encarcela a todos los personajes de los cuentos de hadas. Entre ellos está Burro, que logra escaparse y se topa con Shrek. Y junto a él llegan todas las criaturas a su pantano. Shrek, con el objetivo de recuperar su tranquilidad, decide ir a buscar a Farquaad para revertir la situación, y todos lo aplauden y ovacionan. Entonces comienza una especie de road movie entre Shrek y Burro, que si bien tienen sus diferencias, enseguida se hacen amigos. Ahí es cuando Shrek le plantea a Burro una idea clave para entender cómo funciona el personaje y sus películas. Para tu información, los ogros somos muy diferentes a lo que creen. Los ogros son como cebollas. ¿Apestan? ¡No! ¡Capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. La gente lo ve y lo juzga como un ogro malo, pero es un ser sensible y empático que solo quiere ser amado. Me juzgan sin siquiera conocerme. Por eso prefiero estar solo. Shrek llega a Duloc, el reino de Farquaad, que tiene increíbles similitudes con los parques de Disney. Pero esto no es una simple referencia, sino que parte de una histórica enemistad que existe entre DreamWorks y Disney. Este señor, Jeffrey Katzenberg, fue jefe de operaciones de Disney en una de sus mejores épocas, pero tenía fuertes diferencias con el director ejecutivo, Michael Eisner. Por eso, Katzenberg decidió renunciar y además demandó a la empresa. Finalmente ganó el juicio y con ese dinero fundó DreamWorks. Una de sus primeras películas fue Shrek, que surge como una crítica directa a Disney. Por eso las referencias como Duloc son evidentes. Es una tierra perfecta y de plástico que está controlada por un bajito malcriado que tiene notables similitudes físicas con Michael Eisner, salvo por su altura. Cuando Burro y Shrek llegan a la torre, el encuentro no es nada romántico. A ella le habían prometido un príncipe encantador y se encontró con un ogro y un burro. Pero Fiona no es la típica princesa delicada de los cuentos de hadas. Entonces, hasta ahora tenemos un ogro que rescata princesas, una princesa que lucha y un burro comediante. Flor azul, espinas rojas. Sería mucho más fácil si no fuera daltónico. Shrek empieza a abrirse con ellos como si se tratara de las capas de una cebolla. Pero los prejuicios de la sociedad le hacen creer que el final feliz es para las princesas y sus príncipes. Y el ogro de la historia no tiene lugar en ese cuento. Esa cosa ni sentimientos tiene. La felicidad va de la mano de la belleza y la riqueza. Sin embargo, el amor verdadero es más fuerte. Por eso, Burro arrastra a Shrek a interrumpir la boda de Fiona. ¡Yo me opongo! Luego, una dragona se come a Farquaad, Fiona se transforma en ogro, en una escena casi idéntica al final de La Bella y la Bestia, y se alejan en una cebolla de recién casados. Y vivieron feos por siempre. Shrek y Fiona pueden ser felices en el pantano, pero no fuera de él. La sociedad aún los juzga con sus prejuicios y los problemas aparecen cuando Shrek tiene que ser aceptado por sus suegros, los reyes de muy lejano. O sea, mamá y papá. ¡Rica sopa, suegrita! Al llegar al reino nos encontramos con una referencia directa a Hollywood, que funciona de la misma manera que la de Duloc y Disney. Desde que se encuentra con sus suegros, el montaje va a alternar en ocasiones entre Shrek y el rey, Harold. Ahí es cuando podemos decir que estos dos personajes están espejados. El primer ejemplo está en el momento en que se conocen. La película muestra una caminata desde los extremos de una pasarela hasta el centro. En ese trayecto se intercalan planos de Shrek y Fiona con los del rey y la reina. Hay cortes rápidos que interrumpen los diálogos en la mitad y entre ellos se completan las frases. Y lo mismo sucede en la escena siguiente.
la cena. La cena está lista. Sus acciones y movimientos son casi idénticos, hablan con el mismo tono e intensidad, como si existiese un espejo entre ellos. Se parecen bastante, aunque hay una cosa que los aleja y los enfrenta: su clase social. Los dos actuamos como ogros. Tal vez solo necesitamos tiempo para conocernos. Más tarde descubrimos que Harold en realidad es un sapo que tomó una pócima para convertirse en humano y así poder estar con la reina. Entonces podríamos decir que escaló socialmente gracias a la hada madrina. Yo te di la pócima de felices por siempre. Y si yo quiero, puedo revertirlo. Y eso es interesante porque demuestra que ella es el personaje más poderoso de la película. Pero, ¿por qué la hada madrina tiene más poder que el rey? Si nos ponemos a analizar su personaje y todo lo que la rodea, encontramos que tiene un cartel en la entrada del reino, también un eslogan, un logo e incluso tiene un jingle. Es decir, que tiene una identidad de marca, como una empresa. ¿El sindicato? Representamos a los trabajadores de la industria de la magia negra y blanca. ¿Ha sido víctima de malos tratos o presiones? Un poco. No tengo ni seguro social. Si bien todo esto funciona como un chiste que puede pasar desapercibido, no es para nada inocente. Ahí es cuando nos damos cuenta de algo. El hada madrina funciona como un símbolo muy sutil del capitalismo. Jerónimo, un café y una pizza con queso doble, ahora. Lo que hace es, mediante su empresa, vender felicidad embotellada, que lo que promete es belleza eterna. Dice, belleza divina. Pero no solo eso, sino que también le hace creer a Shrek que no puede ser feliz siendo feo. Los ogros no viven felices por siempre. Por eso roba la pócima y la bebe. Él ahora es bello y va en búsqueda de Fiona. Pero Es hora de que dejes de vivir en un cuento de hadas. él, por ser pobre, no puede vivir en cuentos de hadas. Es un privilegio exclusivo para la realeza. Y un ogro no puede ocupar el lugar que le corresponde a Encantador, el hijo de la hada madrina. Él ya tomó su lugar sin que Shrek o Fiona lo supieran. Pero una secuencia musical de montaje y una galleta de jengibre gigante traen a Shrek justo a tiempo a la alfombra roja del castillo, mientras el hada madrina canta una canción sobre héroes. El amor verdadero es más fuerte y Fiona desmaya a Encantador de un cabezazo. Luego, Harold salva a Shrek y se convierte en el sapo que siempre fue. El conflicto social termina por resolverse con las palabras de Fiona. Quiero lo que toda princesa quiere. Vivir feliz por siempre, con el ogro con el que me casé. Diciendo esto, unifica ambos mundos que ahora van a convivir en el reino y compartir sus espacios. El pueblo y las criaturas mágicas ganan, de la mano de un héroe pobre y feo, del que nadie esperaba nada. Retomando la idea de que los ogros son como cebollas, podemos decir que el resto de los personajes también funcionan así. Fiona es una princesa ogro que lucha, el rey es un sapo, y el hada madrina es la villana. Pero la película también va por capas. Por fuera es una comedia infantil, colorida, repleta de referencias y chistes, pero en el fondo habla de sistemas sociales y económicos y critica ciertos valores que las películas de Disney le enseñan a los niños. Y por todo esto, señoras y señores, Shrek es una obra maestra. Yo nomás veo un montón de puntitos. ¿Sabes, burro? A veces las cosas no son lo que parecen. Olvídalo.